¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Fútbol y específicamente a un episodio más de Fantasy NFL aquí en el canal. Para esto, ya saben, nos acompaña como siempre nuestro amigo Mauricio Gutiérrez, que es fundador de estadiofantasy.com, así como analista aprobado por Fantasy Pros, para hacer este análisis previo a esta semana que ya se viene en prácticamente la postemporada. Yo creo que en todas las ligas, si no es que ya literal en todas, pero estamos listos para estas recomendaciones que nos va a dar Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, un placer saludarte, estar nuevamente en Hablemos de Fútbol. Y sí, como mencionas, la gran mayoría de ligas de fantasy ya en su etapa de playoffs, y las que no, pues entonces en la última semana de temporada regular, muchos equipos estarán jugándose o el pase a semifinales o el pase a los playoffs de su liga. Así que es una semana crucial para donde quiera que se le vea. Exactamente, así tal cual lo acaban de escuchar de la viva voz de Mauricio Gutiérrez, que pues no podemos tener a nadie mejor aquí para explicarles cómo funciona esto. Entonces, vamos empezando. ¿Qué te parece, Mau? Con primero la posición de quarterback. Sí, venga, aquí les vamos a dar las buenas y las malas opciones en cada una de las principales posiciones. Comenzamos con quarterbacks. Para esta semana 14, me gusta Ben Roethlisberger de los Steelers enfrentando a Oakland. Me parece que ya Big Ben se quitó el estigma que solía tener, que no genera o no es productivo fuera de Pittsburgh, fuera de su casa. Enfrentará a un equipo de Oakland que viene muy diezmado, a la baja totalmente, y Roethlisberger en semana 13 con una actuación sólida frente a una defensa de la misma categoría, también sólida, termina con 29 pases completos en 45 intentos, 281 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. La defensa de Oakland ha permitido más de 22 puntos fantasy a quarterbacks en 6 de los últimos 8 juegos, y la última vez que Big Ben generó menos de 18 puntos fue en la semana 4 contra Baltimore. Así que, como dicen por ahí, ya llovió, ¿no? Ya. Estamos en la semana 14, más de 10 semanas consecutivas, o 9 quizá por la semana de descanso, en las que Big Ben por lo menos con 18 puntos fantasy. La segunda opción que me interesa y que me gusta es Jameis Winston de Tampa Bay enfrentando a Nueva Orleans. Segunda muy buena semana de manera consecutiva del quarterback de Tampa Bay. Termina con 20 pases completos en 30 intentos, 249 yardas. Además agregó 48 yardas por tierra y un total de 2 touchdowns. Esta fue la tercera semana consecutiva con múltiples touchdowns, y lo mejor de todo es que fue la segunda consecutiva sin lanzar intercepciones. Por ahí a veces lo que limitaba el potencial fantasy de Winston era que siempre lo veíamos lanzando 2 o más intercepciones, y eso obviamente en un sistema, en un formato normal de fantasy te resta puntos. Bueno, ahora esas intercepciones ya no están, así que el potencial de Winston va incrementándose. En un enfrentamiento favorable contra Nueva Orleans, en lo que se espera que sea un juego muy, muy abierto, y el equipo de los Saints es el 29º equipo que más puntos fantasy permite a quarterbacks. Así que sin duda preveo una actuación top 10 para Winston. Quien también me gusta es Dak Prescott, y aquí quizás sí deberías de pensar un poco más en utilizar a Dak Prescott, pero creo que tiene ese potencial, ¿no? Decepcionó un poco en su último juego, que fue jueves por la noche contra los Saints. Fue muy efectivo, lanzó 24 pases completos en 28 intentos, o sea, solo falló 4 pases, increíblemente. Termina con 248 yardas, un touchdown y una intercepción, pero la llegada de Amari Cooper sin duda le ha dado un potencial extra a Dak Prescott. La defensa de Filadelfia ha sido un desastre últimamente, ha permitido un promedio de 21.33 puntos fantasy a quarterbacks en las últimas 3 semanas, y eso que el promedio bajó considerablemente por los 4 puntos fantasy que lograron los quarterbacks de Washington en semana 13, esto es Colt McCoy y el grandísimo y héroe Mark Sánchez, favorito de todos. ¿No? Muy bueno, pues ahí están como las buenas recomendaciones. ¿Nos tienes esas malas o no llamarle malas, pero a evitar recomendaciones? Sí,
habrá que evitar primero que nada a Kirk Cousins de los Vikings enfrentando a Seattle. Tuvo su segunda peor actuación fantasy en lo que va del 2018 en semana 13, completando 32 de 44 pases. Quizá en efectividad no haya sido nada mal, pero termina con 201 yardas, un touchdown y 2 intercepciones. Mi mayor problema con Kirk Cousins es que su producción fantasy durante todo el año ha sido muy volátil. No sabemos qué Kirk Cousins es el que va a salir a jugar cada domingo. Y es un enfrentamiento complicado de visita en Seattle, que suele ser una aduana pues difícil para quien juega allá de visita. Y los Seahawks es el 13º equipo que menos puntos fantasy permite a quarterbacks. No quiero decir, a veces suelen decir, está diciendo que Kirk Cousins es mala opción, y entonces en automático el jugador fantasy piensa, también lo va a hacer Adam Thielen, también lo va a hacer Stephon Diggs, y la realidad es que no, porque para empezar los sistemas de puntuación entre un receptor y un quarterback son muy distintos. Claro. Las yardas le dan más puntos a un wide receiver que a un quarterback en formatos similares, así que no me vayan a ir con la finta de que Adam Thielen es una mala opción, porque para mí es top 10. Quien tampoco me gusta de quarterback es Tom Brady. Y lo dijimos la semana pasada, y que estuvo Chuy, que también estuvo de acuerdo, que Tom Brady en cuestión de fantasy pues no ha sido lo que normalmente nos tenía acostumbrados. La falta de potencial en generación de puntos fantasy sigue siendo el mayor problema para Brady. Por más raro que parezca, ya son 5 juegos de manera consecutiva sin generar más de 19 puntos fantasy. Y de hecho solo lo ha conseguido en uno solo de los últimos 8. Está siendo muy eficiente, tiene a los Patriots en el primer lugar de la conferencia americana, pero eso normalmente no se traduce en fantasy fútbol, y es lo que le está sucediendo a Tom Brady. Además, Miami suele ser un juego complicado para los Patriots, cerrado, a pesar de que Miami, por más mal que esté Miami, suele complicársele, ¿no? Sí, y por último a Carson. Siempre. Así es. Y por último a Carson Wentz enfrentando a Dallas. Aquí quienes tienen a Carson Wentz dicen, bueno, una buena noticia es que volvió a generar más de 20 puntos fantasy, ¿no? La mala es que esto parece más una excepción que algo que vaya a ser constante en las próximas semanas. La defensa de Dallas ha mejorado bastante de manera impresionante. Se han colocado como la 7ª mejor defensa contra quarterbacks, así que veo poco potencial. No lo veo terminando entre los 12 mejores. Bueno, pues ahí tenemos esas recomendaciones a evitar. No vamos llamándole malas, sino a evitar. Sí. en la medida de lo posible, ¿verdad? Sí, también. Sí, claro, obviamente, como bien nos ha dicho Mauricio siempre, pues también analicen su roster, qué waivers tienen y todo, y pues digo, al final no vayan a meter ahí a Blake Bortles en vez de a Tom Brady, o no sé, bueno, a lo mejor estoy hablando de más, pero bueno. Vamos a pasar ahora a la posición de corredor. Mauricio, ¿qué nos tienes en recomendaciones de corredores que no sea Derrick Henry? Por favor, bueno, ¿quién colocó a Derrick Henry de titular esta semana? Nadie. En Yahoo creo que, por ahí decían, creo que solo el 14% de jugadores fantasy que tienen a Derrick Henry en su roster, solo el 14% lo utilizó de titular. Me parece que quien lo utilizó, y lo voy a decir, y perdón si alguien se ofende, no sabe de fantasy, 1 o 2, pues realmente fue una medida completamente desesperada por no tener alguna otra opción, ¿no? Y quien tenga a Derrick Henry en la banca tampoco debe de sentirse mal. Lo dije ayer vía Twitter, el poner a Derrick Henry en la banca fue la decisión más correcta de fantasy de toda la semana. Esa es la realidad. ¿Quién iba a pensar que Derrick Henry se iba a destapar con la mejor actuación individual para fantasy fútbol en todo el 2018? No, absolutamente nadie en la vida. Exactamente. Así sucede el fantasy. Pero bueno, vayamos con quienes espero por lo menos tengan la mitad de producción de lo que tuvo Derrick Henry, y con eso sentirnos un poco mejor, ¿no? Comienzo con Jeff Wilson de los 49ers enfrentando a Denver. Así como Gus Edwards salió de la nada hace unas semanas, así igual este corredor de los 49ers aprovechó la lesión de Matt Breida y la ausencia por decisión de los coaches de Alfred Morris. Terminó en semana 13 con 15 acarreos, 61 yardas, 8 recepciones, 73 yardas, lo cual nos muestra una gran versatilidad por parte de este corredor.
va a volver a ser titular en semana 14. Matt Breida ya fue descartado. Por fin, después de batallar con lesiones todo el año y que todo el año estuviera activo, por fin hoy los 49ers dicen, no, te vamos a dejar fuera en semana 14, recupérate y después veremos. Y esto me parece que por puro volumen que va a tener Jeff Wilson lo hace una opción viable de running back 2. Quien también es una opción muy viable esta semana es Tariq Cohen de Chicago enfrentando a los Rams. En 7 de las últimas 9 semanas, Cohen ha generado más de 10 puntos fantasy y más de 15 en 4 de las últimas 9 semanas. Fue líder en recepciones de los Bears en semana 13 con 12, terminando con 156 yardas por aire y un touchdown. Además, lanzó un pase de touchdown. O sea, Tariq Cohen hizo todo. Corrió, atrapó pases, lanzó pases de touchdown. Es todólogo Tariq Cohen. Y en ese sentido, me parece que tiene un matchup interesante. A veces también, y eso es algo que traemos muy en el colectivo, vemos enfrentamiento contra los Rams y nos asusta, ¿no? Es que son los Rams, es que es el mejor equipo de la NFL. Sí, pero su defensa suele ser muy vulnerable. Además, un juego que parece ser que será muy abierto ante dos ofensivas que anotan mucho. Tariq Cohen sin duda va a sacar provecho de esto. Y quien me gusta por último es Gus Edwards también de Baltimore, quien lo mencionaba hace unos momentos, enfrentando a Kansas City. Desde su sorpresivo juego en semana 11 a la fecha, Gus Edwards es el quinto running back con más toques en toda la NFL. Y durante los 5 o más años que llevo de analista de fantasy, me he cansado de decir que el volumen en fantasy, y por volumen debemos de entender oportunidades para generar puntos fantasy, en los running backs se traducen en acarreos y targets, en receptores, targets o recepciones. Eso es a lo que yo llamo volumen. Gus Edwards ha sido muy prolífico y con ese volumen me parece que puede asegurar producción por lo menos de running back 2. Además, la defensa de Kansas City, que también es otro de los equipos que decimos, va contra Kansas City, cuidado, pues no, porque la realidad es que en los últimos 2 juegos esta defensa ha permitido por juego 35 puntos fantasy a running backs, un festín total. Así que, ¿por qué no esperar mínimo unos 20 puntos de Gus Edwards? Como malas opciones, comienzo con Tevin Coleman enfrentando a Green Bay. La última vez que generó más de 9 puntos fantasy fue en la semana 9. Lleva 4 juegos consecutivos sin lograrlo. Y su actuación de semana 13 fue realmente lamentable, patética. 6 acarreos, 8 yardas, una recepción, 13 yardas. Increíble. ¿Quieren eso para sus playoffs? No, la verdad es que no. Pues no. Creo que nadie querría esos números. La defensa de Green Bay tiene muchas bajas, pero realmente creo que Tevin Coleman no es una opción y debe ser considerado realmente como una opción desesperada solamente. Así como los que pusieron a Derrick Henry, bueno, lo mismo con Tevin Coleman, sin esperar esa producción, ¿no? Obviamente. Y quien también sería muy desesperado utilizar a Jordan Howard. Me parece que aquí no hay que entrar en muchos detalles. Todos los que tienen a Jordan Howard saben cómo han sufrido este año. Al igual que Tevin Coleman, ya son 4 juegos consecutivos sin generar más de 9 puntos fantasy. Su utilización la semana 13 regresó a la normalidad con 16 acarreos. Sin embargo, por lo que hablaba de Tariq Cohen como una buena opción, le afecta a Jordan Howard. El juego contra los Rams puede ser muy aéreo y eso va a afectar el volumen de Jordan Howard. Y por último, a Chris Carson. Viene con un dedo dislocado. Todo indica que va a estar bien y que va a poder jugar. Lo que más me preocupa es que a pesar de tener la titularidad casi asegurada, Rashad Penny, el novato de Seattle, se está viendo bien, está corriendo bien y los Seahawks probablemente vayan a querer utilizar mucho más a su primer pick en el draft del 2018. Así que probablemente le pueda quitar algunas oportunidades, algunos touchdowns a Chris Carson y eso limita su potencial. Muy bien, pues ahí tenemos las buenas y las recomendaciones a evitar sobre los corredores. Ahora vamos a pasar con estos receptores que también nos traen muy buenos puntos en fantasy. Mauricio. Así es, Edgar. Comienzo con Keenan Allen de los Chargers. Pudiera parecer una obviedad, pero hay gente que todavía no confía del todo en este receptor. Tuvo una gran semana 13, 19 targets, 14 recepciones y 148 yardas.
todos estos sus mejores marcas en lo que va del 2018 y agregó un touchdown. Para mí sigue siendo un wide receiver 1, es decir, del top 12 fantasy con este tipo de volumen. Si tiene más de 12 targets por juego, Keenan Allen eventualmente va a redituar en fantasy. Cincinnati en los últimos 2 juegos ha permitido 18 y 16 puntos a wide receivers, así que me parece un enfrentamiento muy favorable. Quien también me gusta su potencial es T.Y. Hilton. El problema con él, y esto surgió el día de hoy, es que su lesión del hombro parece que si bien no le va a costar no jugar, sí será decisión antes del juego. Si participa en el juego del domingo, la buena noticia es que estará jugando en el primer set de juegos, es decir, a las 12 del día, a las 11 sabremos si juega o no, y si está activo hay que utilizarlo, porque puede ser un wide receiver 2 bastante sólido. En semana 13 termina con 13 targets, 8 recepciones y 77 yardas, que si bien no es nada impresionante en cuanto a fantasy se refiere, debemos de tomar en cuenta que su enfrentamiento en esa semana fue muy complicado contra uno de los mejores backs defensivos en la NFL, me refiero a Jalen Ramsey de los Jaguars. Y otro que me gusta bastante es Chris Godwin de Tampa Bay, enfrentando a los Saints. Tuvo una muy buena semana en la 13, siendo una de las revelaciones del año. 6 targets, 5 recepciones, 101 yardas y un touchdown. Aprovechó de gran manera la ausencia de DeSean Jackson y parece que DeSean Jackson no volverá a jugar por lo menos en semana 14 y esto le ayuda obviamente a Chris Godwin, quien lo he colocado como mi wide receiver 20 en rankings. Como malas opciones, comienzo con Alshon Jeffrey, que al igual que Jordan Howard, pues me parece que sería pérdida de tiempo entrar en muchos detalles, ¿no? Desde la semana 7, Alshon Jeffrey no logra anotar un touchdown o más de 50 yardas o atrapar más de 4 pases. Ha sido una decepción total después de un buen inicio regresando de su lesión. Filadelfia está comenzando a utilizar más a Golden Tate, así que si ustedes quieren confiar en Alshon Jeffrey para que tenga nuevamente una buena semana, pues allá ustedes. Yo no se los recomiendo y luego no me vengan a reclamar, ¿no? Quien tampoco me gusta es Doug Baldwin de Seattle. Anotó en semana 13 y eso salvó su semana, pero el volumen que está teniendo Doug Baldwin hace poco probable que anote touchdowns en semanas consecutivas. Terminó con 4 targets, 2 recepciones, 22 yardas y ese touchdown. Y realmente eso es lo que no queremos en un jugador que con poco volumen es más probable que no anote a que sí lo haga. Y además Minnesota tiene una buena defensa secundaria y será complicado el duelo para el receptor de Seattle. Y por último a Jarvis Landry, otro wide receiver que ha ido a la baja últimamente, a pesar de haber conseguido 100 yardas en semana 13. Esta fue apenas su tercera vez que lo consigue en el 2018. Pudiera ser un wide receiver 3, es decir, top 36 en fantasy, pero no hay que esperar mucho potencial. No es un jugador que les va a hacer ganar su semana de fantasy, eso ténganlo por seguro. Muy bien, pues ahí tienen estas recomendaciones sobre receptores. Ahora vamos a pasar a una de las posiciones favoritas de Mauricio. Claramente. Los tight ends. Pues me encantan los tight ends, por favor. O sea, es la mejor posición de fantasy. Estoy totalmente de acuerdo contigo, después de los pateadores, obviamente. Y de las defensas, ¿no? La verdad es que ha sido todo un reto durante el 2018 encontrar un tight end. Esa es la realidad. Y no hay opciones. Y bueno, ahora se nos acaba de informar que Jonnu Smith, el de Titans, que tampoco era una gran opción fantasy, pues se perderá el resto de la temporada. Y eso le agregamos a O.J. Howard, a Greg Olsen, a Hunter Henry a comienzos de agosto y un largo, etcétera, 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 ¿no? Comienzo con Eric Ebron, quien él sí ha sido una buena opción. Curiosamente, Eric Ebron estaba siendo más efectivo en cuanto a anotaciones se refiere cuando tenía menos targets. Sin embargo, su utilización en semana 13 fue impresionante. 16 targets. Para que un tight end tenga 16 targets es porque su quarterback voltea a verlo, pero de manera constante. Acaba con 10 recepciones, 81 yardas, y con este volumen su piso es muy, muy alto. Me parece que junto con T.Y. Hilton, Eric Ebron, pues son el alma de ese ataque aéreo de los Colts. Tengo también a Jared Cook,
como buena opción de Oakland. Primer juego de 100 yardas desde la semana 4. Está teniendo targets constantes y eso hacen de Jared Cook una apuesta segura. Tercer juego consecutivo anotando touchdown. Y por último, Austin Hooper de Atlanta enfrentando a Green Bay. Deberá continuar con buenos números, como lo ha hecho en las últimas 2 semanas, contra Green Bay, en un duelo que parece ser, que puede ser un tiroteo, ¿no? De muchos puntos. Y aquí voy a hacer una anotación, a ver si me lo permites. Claro, claro. Hay plataformas en Fantasy, sobre todo voy a mencionar una, aunque metamos gol, la de Yahoo, que permite utilizar a Jalen Samuels, el running back de los Steelers, en la posición de tight end. Si ustedes tienen a Jalen Samuels, si lo agregaron en waivers el martes pasado y su plataforma les permite colocarlo ahí, utilícenlo casi por sobre cualquier tight end. De hecho, en mis rankings lo tengo como el tercer mejor tight end para esta semana, solo debajo de Travis Kelce y de Zach Ertz. Así que ese es un tip extra que les puedo dar para ganar. Ese es de esos tips de que, como el truco del juego, ¿no? De que arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahí está el tip. Exactamente, justo así es. Y como malas opciones, Edgar, hay que evitar a Jordan Reed. Y aquí es muy fácil. En duelos tan importantes ya en semana 14, que son eliminatorias directas casi, sobre todo los que están en playoffs, pues confiar en un tight end que va a recibir pases de Mark Sánchez no me parece lo más lógico del mundo, ¿cierto? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Es la realidad, ¿no? Así que olviden a Jordan Reed. También Matt Lacoste de Denver. Y aquí estoy hablando quizá de opción un poco más profundas, pero bueno, ante la necesidad de tight ends, ante la falta de tight ends, hay gente que está recurriendo a Matt Lacoste, a Nick Vannett, a Ed Dixon, o sea, nombres que normalmente no volteas a ver. Y él me ha defraudado, se esperaba mucho de él después de su gran semana 12 contra Pittsburgh, y esta volatilidad de no saber si será un buen juego o no, me parece arriesgar demasiado en semanas tan decisivas. Y por último, Trey Burton, aunque aquí quizás sí no vayan a tener más opciones. Si tienen a Trey Burton, vayan con Trey Burton. El regreso de Mitch Trubisky le pudiera beneficiar y creo que será así, pero tampoco hay que esperar una semana de 7, 8 puntos para Trey Burton. Mauricio dice esto en estos momentos. El lunes seguramente Trey Burton acabará con 20 puntos fantasy como la mejor opción. La historia de la vida en los analistas de fantasy. Exactamente, ¿no? Muy bien. Y con eso cerraría las opciones de tight ends. Muy bien, pues ahí ya tienen esas buenas y no recomendadas, como bien les mencioné, opciones de alas cerradas. ¿Y qué les parece si ahora pasamos a esta estrategia que Mauricio nos compartió al inicio de la temporada y que a varios nos ha estado funcionando muy bien, que se le llama streaming con las defensivas? Mauricio, ¿qué nos tienes en las defensivas? 3 defensas que recomiendo esta semana. Los Chargers enfrentando a Cincinnati, Denver enfrentando a San Francisco y los Cowboys enfrentando a Filadelfia. Mi artículo de defensas, Edgar, suelo publicarlo en estadiofantasy.com los jueves. Ahí también había aconsejado ir con la defensa de los Titans. Espero que si alguien me leyó, también pudo haber tenido una cuarta opción de defensa para esta semana. Muy bien, pues ahí tienen todas las opciones de todas las posiciones que Mauricio nos ha compartido en este podcast de Fantasy, donde siempre nos ha apoyado con esta información que nos sirve a todos, incluido a un servidor que está en estos momentos en ausencia de Jesús Sánchez, que ya, como bien dijimos la vez pasada, no lo extrañamos tanto, parece que se la creyó y no quiso venir. ¿Cómo ves, Mauricio? Sí, bueno, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Si no quiere platicar de Fantasy, seguramente la va a estar yendo mal en su Fantasy. Entonces, recordar estos temas como que le hace generar sentimientos encontrados, ¿no? No lo dudo ni tantito, la verdad, pero no. Pues bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo todos estos consejos que nos das. Les recuerdo a todos que a Mauricio lo pueden encontrar en todas sus redes sociales como M. Gutiérrez NFL. Está en Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, todas las redes sociales, en YouTube incluso. Y así como recordarles también que no se pierdan las transmisiones que hace en vivo todos los domingos por la mañana en su canal de YouTube, en Facebook y en Periscope. Yo les recomiendo que se queden en YouTube porque ahí es donde está más tiempo. Exactamente. Pero bueno, ahí lo pueden seguir en todas sus redes sociales. Mauricio, te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste el día de hoy. Nada que agradecer, un placer como siempre y estamos al pendiente para el martes hablar
de los waivers ya de cara a las semifinales de Fantasy Football. Exactamente, yo ya estoy listo porque esta tengo mi semana de descanso, entonces me voy directo hasta la siguiente semana. Muy bien, Edgar, perfecto. Pues ya un pasito más del campeonato. No te quiero espantar, pero estás a 2 triunfos de ser campeón de Fantasy. No me pongas nervioso, Mauricio. Estás viendo, de por sí es la primera vez que entro en Fantasy y todavía me pones de nervios. Bueno, la suerte del principiante. Bueno, pues les agradezco a todos ustedes también habernos sintonizado en el podcast de hoy. Le agradezco a Mauricio, como bien saben ya salieron las redes sociales de él aquí en la parte inferior. Yo soy Edgar Gallardo, les recuerdo seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol, y así como sintonizarnos aquí en YouTube y en todas las plataformas de podcast para los episodios que se publican 4 veces por semana. Yo soy Edgar Gallardo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.